Vamos entonces a hacer una clase interesante en estos fundamentos teóricos del cuidado integral de la salud en salud pública, sobre los exámenes auxiliares de apoyo al diagnóstico y tratamiento de los principales problemas de salud. Esto es bien interesante, porque en realidad no es que tengamos grandes protocolos, pero vamos a basarnos en aquella partecita que sale en diferentes normas técnicas, ¿ya? Vamos a ver ahí y cuál es la importancia, cuál es la organización que debe tener cuando uno quiere organizar o tener un laboratorio y imágenes desde el nivel 1, nivel 2, nivel 3, definitivamente. Entonces vamos con ello, vamos viendo, sobre todo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de exámenes auxiliares? De los exámenes auxiliares, muchas veces, acuérdense siempre, y el concepto básico, y pueden preguntarlo, el examen auxiliar nunca da el diagnóstico, es una herramienta diagnóstica. El diagnóstico siempre es clínico con apoyo del examen auxiliar. Si bien es cierto por estudios, muchas de estas pruebas pueden tener un patrón de oro para precisar algo, no significa que eso sea todo el tema para el diagnóstico. Entonces, el examen auxiliar son pruebas complementarias. ¿A quién? Siempre es complementario al examen clínico. O sea, eso es algo que todavía tenemos que saber hacer y aprender. Incluye entonces, ¿qué cosa? En laboratorio, imágenes, hay pruebas funcionales, en neumología esto es básico, en medicina ocupacional también, y la microbiología, que es fundamental, sobre todo en programas como el de TB, programas como el dengue, pruebas específicas. Además, apoyan al diagnóstico, o sea, son complementarias, pero apoyan al diagnóstico, al seguimiento. Esto es muy claro en oncología. Siempre recuerden que en oncología hay pruebas para seguimiento que son básicas, desde las más sencillas, como puede ser un marcador tumoral, o puede ser un marcador enzimático, como el LDH, hasta pruebas más complejas, como un PET scan, ¿ya? La respuesta, y también las pruebas que son importantes para la respuesta de tratamiento. En TB esto es fundamental al finalizar los tratamientos. Su uso va a depender fundamentalmente de ¿qué? Del nivel de atención, y ahí vamos a hacer ese hincapié, y la complejidad del caso. Al final, ¿cómo organizamos? ¿Cómo es la organización general de los exámenes auxiliares en los sistemas de salud? Siempre ten en cuenta que la organización pasa primero porque los exámenes se van a integrar a un ciclo de vigilancia. Entonces, esto es básico. Por ejemplo, enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedad coronaria, o sea, son enfermedades que tienen un ciclo de vigilancia, y sobre todo en el área ocupacional, esto es de ley. E incluso es delito no hacerlo. Entonces, la vigilancia sanitaria con evaluaciones que pueden ser de inicio, las basales, periódicas, anuales, incluso pueden ser bianuales, y las de salida en el caso de que el paciente termine un proceso de tratamiento, como puede ser la tuberculosis, o cambie de trabajo y salga del proceso en el que está en el área ocupacional. Los niveles inferiores, en el nivel inferior se enfatiza la toma de muestra. O sea, en el primer nivel, ¿qué cosa haces? Toma de muestra y envío al laboratorio superior, la red. Ahí funciona lo que se llama la red de laboratorios. En niveles superiores se procesa todo. O sea, se supone que el nivel superior de una red tiene que tener la capacidad de poder procesar todo tipo de exámenes auxiliares necesarios. Y este es la cabeza y el que te da el estándar hacia abajo. La bioseguridad es fundamental. Acuérdense que acá hay todo un patrón que el INS cuida, ¿no? Y donde hay todo un grupo ocupacional especializado, como son los tecnólogos y sus técnicos de laboratorio, o sea, la parte de técnica, pero el tecnólogo, el profesional, tiene que seguir y ser protegido por la bioseguridad según la 4ª edición del Manual de Bioseguridad de la OMS, con niveles de riesgo de 1 a 4 según el patógeno. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Veamos entonces cuál es el mínimo requerido. ¿Qué cosa es el mínimo? ¿No? Va a depender de la categoría. Incluye técnico de laboratorio, es lo mínimo que puedes tener en cualquier sistema básico de salud, de atención inicial. Entonces, lo mínimo incluye técnico de laboratorio para el nivel básico y el tecnólogo, que es el profesional del área, para los superiores. Recuerden que la especialidad de patología clínica fundamentalmente está en la parte interpretativa, no en el proceso en sí, en el caso de lo que es laboratorio. En la radiología es igual, el tecnólogo toma el examen, es el radiólogo el que hace la parte sobre todo interpretativa. Requisitos incluyen áreas como de bioseguridad, el equipamiento mínimo, microscopios para laboratorios básicos y la atención 24/7 cuando se tiene implementada una emergencia. Entonces, eso es importante. Utilidad por áreas. Veamos a ver por áreas la utilidad. O sea, primero, facilitan detección precoz, monitoreo y prevención. Esa es la gran utilidad. En áreas comunitarias tienes que tener capacidad de tamizaje masivo, porque eso es lo importante. El tamizaje tiene que estar en el primer nivel de atención. La capacidad de tamizaje masivo está en el primer nivel de atención. Ahí hay facilitadores. La comunidad tiene que prestar facilitadores que se capacitan para poder detectar las personas que están en riesgo y que deben hacer el tamizaje. Ambulatorias, definitivamente el diagnóstico inicial, ¿no? Hay que hacerlo, se hace el diagnóstico inicial de una patología, y hospitalaria es la confirmación y manejo ya de per se de la patología. Ahora, áreas especializadas hay, por ejemplo, oncología, áreas subespecializadas donde ya se tendrá un diagnóstico más preciso, ¿no? Áreas de anatomía patológica específicas, la inmunohistoquímica, la genética, ya son áreas de subespecialidad. Vamos viendo acá, esto lo vamos a desglosar, pero nivel categoría, esta tabla es importante. Vean ustedes, en el nivel 1 primario, lo mínimo es la toma de muestra. ¿Pero a qué? Para glucemia, orina completa. No necesita tener procesamiento local, es toma de muestra fundamental. Hay que tener la técnica, hay que tener la manera de preservar y enviar la muestra hacia donde se va a procesar. ¿Ok? Imágenes no necesariamente tienen que estar en el primer primario 1.1.1.2. ¿no? Entonces, acá tiene la organización, el enfoque de prevención, lo mínimo requerido. Incluso ese nivel puede manejarse solo con un técnico de enfermería y idealmente se debería tener un técnico de laboratorio. Y a nivel comunitario, pues el tamizaje inicial para enfermedades crónicas, infecciosas, la detección que habíamos dicho ambulatoria temprana de las poblaciones vulnerables. Ya en el nivel 1, pero 3, 4, centros de salud sin internamiento, pues lo mínimo que hay que tener es el hemograma, ya el procesamiento de la glucemia y la orina completa, parasitológico, prueba de embarazo, BDRL. Y la imagen básica, la ecografía simple, que hoy en día
tiene el médico de familia ser capaz de hacer una ecografía, ¿no? Orientada hacia el diagnóstico, lo que se llama el POCUS. O sea, no es un internista necesariamente, no es, incluso el médico general, el serumista debería estar entrenado, debería recibir un entrenamiento para poder utilizar esta herramienta ecográfica. Ahora, la organización integraba toda una red de patología clínica y en el nivel de centro de salud sí requiere ya técnico de laboratorio, equipamiento para las pruebas básicas y bioseguridad. En el nivel 3, nivel 2, perdón, secundario, ya los laboratorios se amplían un poco hacia la parte hematológica, donde por ejemplo, una anemia ya puedes tener un hemograma automatizado, avanzado, algunas pruebas inmunológicas, sobre todo látex, microbiológicas importantes, ¿no? Laboratorios para tuberculosis, incluso para PDRM, o sea, para prueba de diagnóstico rápido molecular, bioquímicos, para serología, rayos X, además de ecografía, e incluso el uso de sustancias contrastadas. Entonces, la organización ya es multidisciplinaria, el tecnólogo debe ser incluso el tecnólogo especializado en el área de lo que es básicamente la parte de lo que es el manejo de la parte microbiológica, que es fundamental, el uso del microscopio, que es básico a este nivel. Ya en el nivel terciario, alta complejidad, lo vamos a ver con más detalle a continuación. Vamos por niveles de atención de salud y por programas, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que en el primer nivel de atención el enfoque es preventivo y tamizaje. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el enfoque en el primer nivel? Primer nivel, nunca se olviden. Enfoque es preventivo y tamizaje fundamental. En el segundo nivel, ya solamente para precisarlo acá, pero lo vamos a ampliar más, la atención es especializada básica, ya se debe correr una serie de análisis importantes para diagnósticos básicos. En el tercer nivel, la alta complejidad y sus especialidades ya es lo que define todo el proceso de exámenes auxiliares para el diagnóstico. Entonces, la disponibilidad de exámenes aumenta de acuerdo al nivel. Vamos, en el primer nivel, el laboratorio básico y pruebas rápidas, hay que hacer tamizaje para enfermedades prevalentes en general y en la zona. Por ejemplo, en el norte tenemos que tener para dengue, por ejemplo, para malaria, ¿no? Tener gota gruesa, tener pruebas de látex. Entonces es importante, por ejemplo, tener esas categorías. Chagas, por ejemplo, en el sur. Entonces, laboratorio básica y pruebas rápidas. Tamizaje de enfermedades prevalentes es fundamental. Tiene que tener un bajo costo y una alta accesibilidad. Ese es el otro condicionamiento de organización del laboratorio básico en el primer nivel. Y orientado fundamentalmente a la prevención y al diagnóstico temprano o precoz, ¿no? Acá, por ejemplo, diabetes es fundamental. Acá, por ejemplo, ¿no? Enfermedades infecciosas, metaxémicas, es fundamental. Entonces, en el primer nivel, ampliando un poco, ¿cuál sería tu laboratorio básico? Si te preguntan. Entonces, no puedes dejar de hacer un hemograma básico con su hemoglobina. No será un automatizado que te da volumen corpuscular medio, te da índice de distribución eritrocitario, ¿no? Plaquetocrito, etcétera. No, pero por lo menos el hemograma básico, ¿no es cierto? O sea, la fórmula y la hemoglobina fundamental. La glucosa en ayunas o glucosa capilar, en general, ¿por qué? No solamente en ayunas. Acuérdense que la glucosa en ayunas es una glucosa con 8 horas de ayuno y 3 días. O sea, también tiene que tener protocolo para tomar un examen. Porque a veces la glucosa en ayunas sale falseado o tiene un valor que después nos corroboramos que no era el real. Porque la glucosa en ayunas requiere, además de 8 horas de ayuno, requiere 3 días de dieta controlada, de dieta pareja, ¿no? Entre 1800 a 2200 calorías máximo al día, ¿no? Y bien distribuidas. Entonces, eso tiene que estar claro. Y otras glucosas, por ejemplo, además de ayunas, siempre ten en cuenta que la postprandial es importante, porque en el control de la postprandial, ¿no? A veces cuando yo tengo hemoglobina glucosilada o hemoglobina 1C para hacer el seguimiento de un paciente diabético, tengo valores. El valor máximo de ayunas es 130, el valor máximo de postprandial es 180. Y me es útil para poder manejar al paciente si no tengo otros criterios, ¿ok? Entonces, importante es eso. El examen completo de orina puede detectar tempranamente en DISTIC, porque es sencillo, se usa solamente una tira reactiva, que son muy útiles, no solamente útiles, sino muy precisas hoy en día. Y puedo tener osmolaridad, puedo manejar acá detección precoz de proteinuria, ¿no? No microalbuminuria, pero proteinuria precoz, ¿no? Puedo tener acá para el manejo de la infección urinaria recurrente. Recuerden que la infección, la cistitis no complicada, no requiere nunca examen de orina. Yo sé que todo el mundo le hace, pero uno tiene que, salvaguardando recursos, uno no debe usar para una cistitis no complicada. Lo debe usar para una sospecha de pielonefritis o para una infección urinaria recurrente. En un diabético, en ellos sí es necesario hacer un examen completo de orina y si después, si de ser necesario, enviar una muestra a cultivo al nivel superior, porque estamos en el primer nivel donde no haces cultivo. La creatinina sérica sí es posible. Sí es posible, o sea, no queda como un condicional. O sea, los otros sí, pero este todavía no. Y hay pruebas rápidas que sí se pueden hacer, básicamente por látex, como VIH, sífilis, hepatitis B, que sí debería ser implementado a este nivel. En la radiología de primer nivel, uno debería tener la radiografía simple tórax, debería ser posible tener en el primer nivel 1-2. También la ecografía básica, abdominal y obstétrica, y para ello no requieres un radiólogo. Para ello requieres un ecógrafo para poder hacer lo que se llama el POCUS. Y poder hacer, ¿no? La ultrasonografía, ¿no? Puntual, para poder observar cosas específicas, ¿no? Como el paciente puedes ver hepatomegalia, puedes ver la textura del hígado, líquido libre, tumores, quistes, entonces cosas que te pueden permitir un apronte rápido diagnóstico como instrumento. Además, la ecografía también te va a permitir tomar muestras, ¿no? Por ejemplo, una toracocentesis con una precisión y seguridad para poder hacer un diagnóstico de TB pleural, que eso no tiene por qué ir al hospital. Apoyo diagnóstico inicial es fundamental tener todo esto para que se pueda hacer un apoyo diagnóstico inicial y poder manejar tempranamente a los pacientes. Entonces, la referencia oportuna según el hallazgo, pero tiene que haber un hallazgo. No es referirlo simplemente porque no sé qué tiene. Yo tengo que tener un diagnóstico inicial, tengo que tener algunos análisis y pruebas iniciales para poder aportar cuando al paciente tenga que hacer la referencia, pues vamos a ver la importancia de la referencia. Entonces, en el primer nivel, como ven ustedes, no es difícil recordar todo ello. En el segundo nivel, el laboratorio clínico completo
que permita confirmación diagnóstica de la patología más frecuente. Entonces, el laboratorio debe permitirme ya la confirmación diagnóstica, o sea, hay pruebas inmunológicas. Tengo que tener seguimiento de patologías crónicas, seguimiento. Y esto, confirmación diagnóstica, incluye anatomía patológica. Recuerden que no habíamos visto nada de esto, ¿no? Que puede incluir Papá Nicolau, lo que es la citología, que eso puede ser, la citología es más o menos, o sea, no es 100% implementable en todos sitios, pero por lo menos la anatomía patológica básica. Tampoco voy a pedir inmunistoquímica en el segundo nivel. Fundamentalmente la anatomía patológica básica. Seguimiento de patologías crónicas, que me permita hacer seguimiento ya de pacientes incluso diagnosticados y tratados en el nivel 3, que deben ser seguidos en el nivel 2. Perfil bioquímico completo, incluyendo perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, entonces eso es fundamental. El perfil lipídico tiene que tener básicamente LDH, triglicéridos y HDL, pero fundamentalmente la posibilidad del LDL, ¿no? La hemoglobina A1C ya no es decible como decía nuestra guía de manejo ambulatorio de diabetes del 2018, que está desfasado. Claro, en ese momento se hacía el hincapié el hecho de que hacer hemoglobina A1C a nivel nacional era prácticamente imposible en ese momento, no tanto porque el recurso no estuviera, sino que no estaba calibrado, ¿no? No estaba calibrado de tal manera que estuviera estandarizado para poder tener un buen resultado. Hoy en día esto sigue siendo en privado un desastre, pero en el público sí se está teniendo mucho cuidado, sobre todo en lo que es de salud y el CIS. Entonces, la hemoglobina A1C no solamente es fundamental para el diagnóstico de diabetes de un paciente ya sintomático, porque acuérdense que al asintomático mayor de 40 años, ¿yo qué le pido? Glucosa en ayunas. Y solo ahí, cuando tengo ya un diagnóstico presuntivo con glucosa en ayunas, yo hago la hemoglobina A1C. No le hago a todo, no es para screening. La hemoglobina A1C es fundamental para poder iniciar el tratamiento, y eso es equidad. O sea, no es posible que la persona en el primer nivel de atención, que acude a su laboratorio de referencia en segundo nivel, no pueda tener una hemoglobina A1C para hacer un buen seguimiento, no solamente del inicio del tratamiento, sino el seguimiento del tratamiento. Pruebas de función hepática es fundamental. Recuerden que hoy en día la causa más importante de falla hepática está alrededor de lo que es prácticamente el hígado graso no alcohólico. Muy asociado a enfermedades metabólicas, obesidad y diabetes fundamentalmente. Entonces, esto tiene que ser fundamental para poder derivar al paciente a la especialidad. Serología y inmunología básica, eso tiene que estar bien implementado. Y en el caso de imágenes de segundo nivel, yo no solamente me voy a quedar en la radiología y la ecografía, ¿no es cierto? Sino imágenes de mediana complejidad. Ya la ecografía es especializada. ¿Qué significa esto? Radiólogo. Acá sí, en el segundo nivel, debo tener radiólogo para la ecografía especializada e incluso especializada por áreas. La tomografía es fundamental también tenerla en el segundo nivel para poder ya definir, porque acuérdense que ahí defino el diagnóstico de casi más del 90% de la patología, y la radiología contrastada también tiene que ser implementada en el segundo nivel. La mamografía, incluso en nuestro país hay un proyecto donde se están colocando mamógrafos en el primer nivel, donde la capacitación es cero hoy en día, ¿no? O sea, se está colocando quizá por un buen contrato, ya saben por qué es eso, pero no es una mala idea y espero que alguien, oye, se le prenda un día. Nosotros en Cuequis estamos tratando de ver la posibilidad de hacer un programa de capacitación sobre mamografía en el primer nivel, porque es importante, no es que no sea difícil, todo médico puede capacitarse en una lectura de mamografía inicial y eso es importante, tiene que ser bien hecho básicamente. Y la mamografía, o sea, en el segundo nivel no puede fallar, pero si en nuestro país se ha implementado, se ha colocado en el primer nivel, hay que tener en cuenta eso. Definitivamente debería estar en el segundo nivel, no vas a tener un radiólogo especializado en mamografía, pero tienes que tener, si no tu radiólogo mismo, tienes que tener médico capacitado para poder observar esa mamografía. Tercer nivel de atención. Entonces ya vamos arriba ya. Acá es el final, acá es el estándar que va hacia abajo en la red. Entonces es alta complejidad diagnóstica. Entonces ya tiene que apoyar decisiones terapéuticas avanzadas. La alta complejidad diagnóstica, ese 20% que no se ha podido diagnosticar periféricamente. Atención hospitalaria y especializada. Acuérdate que estos son hospitales de alta complejidad. Obviamente que acá va a estar tu mayor costo y tu tecnología de punta se tiene que aplicar a este nivel. Ya la resonancia magnética no puede escapar a este nivel. O sea, obviamente tiene imágenes de alta complejidad y sobre todo un resonador, ¿no? Las biopsias tienen que poder ser guiadas por tomografía y la anatomía patológica ya tiene que tener la citología y la inmunohistoquímica como herramientas de esta especialidad. Estudios moleculares y genéticos fundamental, de apoyo fundamentalmente a la pediatría y a los diagnósticos, como por ejemplo en el caso de la prueba de diagnóstico rápido molecular en la TB, es fundamental. Cultivos especializados y antibiogramas, sobre todo ante las bacterias o los bacilos gramnegativos multiresistentes hoy en día y ante la multidrogoresistencia en tuberculosis, acá se debe establecer el centro de detección. Tamizaje de enfermedades crónicas. Veamos, entonces ya hemos visto por niveles. Ahora veamos por grupos de enfermedades importantes. Enfermedades crónicas. Por ejemplo, tenemos la enfermedad renal crónica. Entonces, pero vamos a ver primero, ¿cuál es el objetivo cuando uno establece un tamizaje de enfermedades crónicas? Primero, detección precoz. Los países que menos pacientes tienen en diálisis o con complicaciones de diabetes es porque tienen grandes programas de detección precoz, tanto de daño renal como de trastorno metabólico. Y de esa manera se suele prevenir todas las complicaciones. Es más caro, es curar que prevenir siempre. Y no solamente por lo caro, por el costo, sino también por el beneficio del paciente, porque no va a sufrir esas terribles complicaciones que lo va a tener tratado, por ejemplo, en una máquina de diálisis. Tiene que haber un enfoque poblacional, poder llegar a hacer tamizaje a todos los niveles, basado en riesgo y edad, por ejemplo, a partir de 40 años en el paciente, en general en la población que tiene sobrepeso o obesidad o un factor de riesgo, y a partir de 50 años en los que no tiene factor de riesgo. Sin embargo, ustedes saben que el OMS no exagera, pero tiene estos protocolos, dice todos mayores de 40 años hoy en día. Entonces hay que tener en cuenta, si viene una pregunta, el corte es 40 años en diabetes. El principal rol del primer nivel es el tamizaje de enfermedades crónicas fundamental, a nivel de lo que es exámenes auxiliares. La enfermedad renal crónica, ¿por qué ponemos en primer lugar? Porque la enfermedad renal crónica es la que somete al paciente a mayor daño, ¿no? Y entonces pérdida de capacidades. La enfermedad renal crónica significa a veces el 30% del costo de un sistema de salud por la diálisis. En nuestro país ha llegado a ser casi 40% en salud. Es una cosa brutal. No solamente por la diálisis, el trasplante. Entonces, la enfermedad renal crónica es algo que uno tiene que
tener herramientas y conocerlas para prevenir. En el laboratorio mínimo, tener la creatinina sérica. Recuerden que una de las grandes causas hoy en día es el uso de contrastes y los pacientes poder tener un ajuste del uso de medicamentos y sobre todo de contraste ajustado a su creatinina. La depuración, que es importante, uno puede hacer una muy buena fórmula como el MDRD para poder predecir cuál es probablemente su tasa de filtración, pero la tasa de filtración es mejor medirla cuando en algún momento el paciente de alto riesgo con su depuración. La albuminuria, sobre todo la microalbuminuria, es un poco más fácil, pero por lo menos la albuminuria es una orina completa. Mínimo, ¿qué es lo mínimo que hay que tener respecto a enfermedad renal? Es creatinina y orina en primario. O sea, básicamente esto es lo mínimo que vamos a tener. Y en imágenes, idealmente lo mínimo es la ecografía renal para detectar ya estadios avanzados. La organización de este sistema para la detección de enfermedades renales pasa por el tamizaje de grupos de riesgo. ¿Cuáles son? Diabéticos y hipertensos. Recuerden que el 70-80% de los pacientes en diálisis son diabéticos e hipertensos. Más diabéticos, pero por ahí van los hipertensos. En el nivel 1, entonces, es importante poder hacer el tamizaje y el diagnóstico, idealmente en el 2 o 3, ya de lo que es la complicación renal. La utilidad, obviamente, de todo este proceso es la detección precoz en ambulatorio para prevenir, ¿qué? La progresión. Sobre todo la progresión. Acuérdense que para prevenir la progresión hay todo un protocolo terapéutico, ¿no? Si simplemente mencionan el uso de primariamente yecasaras, el uso de inhibidores de SGLT2, etc. Monitoreo, entonces, ya y seguimiento final hospitalario. En diabetes es importante que el laboratorio tenga siempre, por lo menos, glucemia en ayunas es fundamental para hacer cualquier tamizaje. Ya saben, por encima de 40 años. El hemoglobina 1C es básico tenerlo, ¿no? En el nivel 1, 2 y en el nivel 2 definitivamente, para poder, sobre todo en el nivel 2, para poder iniciar tratamiento de todos los pacientes que regresen con su tratamiento y se haga el seguimiento a nivel del nivel 2. El perfil lipídico, fundamentalmente en lo que es la evaluación de riesgo de los pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué es lo mínimo que se puede pedir? La glucemia capilar en el primario, lo mínimo. En imágenes no es rutinario, pero el fondo de ojo es algo que se tiene que implementar para, ¿no? Sí o sí, por las complicaciones que puede traer. Eso es fundamental. La organización de este programa de prevención en diabetes a nivel de lo que es exámenes auxiliares, el tamizaje anual, como habíamos dicho, a los 40 años, ¿no? O riesgos en el nivel 1 y el manejo en el nivel 2. ¿Por qué el manejo en el nivel 2? Porque es ahí donde se va a implementar la hemoglobina A1C. El mínimo, entonces, es glucemia en consulta externa. La utilidad, básicamente, la evaluación de riesgo cardiovascular. Recuerden que los pacientes diabéticos se mueren fundamentalmente por enfermedad cardiovascular aterosclerótica secundaria a este proceso. Entonces, el riesgo cardiovascular es fundamentalmente, tiene que ser evaluado todos los años y cada 6 meses, idealmente, en un paciente diabético. Y el control metabólico es fundamental. Y esto se sigue con la hemoglobina A1C. Estrategia fundamental. En enfermedades infecciosas, hagamos hincapié en lo que es dengue y tuberculosis. Enfermedades infecciosas, el dengue, por ejemplo, tenemos que tener laboratorio capaz, ¿no? De hacer la detección de anticuerpos IgM, IgG, y un PCR para la confirmación en aquellos casos severos. El hemograma para ver plaquetas es fundamental para tener el hematocrito. Lo mínimo, el hemograma en el primario, en el primer nivel. Imágenes pueden no ser en el primer nivel necesario, pero hay que tenerlo cerca para ecografía abdominal en derrames. La organización, tamizaje en epidemias. Acuérdense que esto viene por brotes, ¿no? Confirmación en el nivel 2 y mínimo pruebas rápidas en brotes. La utilidad, diagnóstico temprano en la comunidad, reduciendo así mortalidad y monitoreo hospitalario. O sea, paciente de alto riesgo, con referencia rápida hacia unidades críticas. Y dentro de las infecciosas, tuberculosis, que ya hemos tratado en otra clase, siempre recordar que en el nivel de exámenes auxiliares, lo mínimo que se tiene que implementar es la baciloscopía. La toma del cultivo, y poder seguir el cultivo en el nivel 2, y el PDR, ¿no? O sea, lo que es la prueba de diagnóstico rápido molecular, tipo GeneXpert, en el nivel 2. Es fundamental. Y eso se tiene que... recuerda que el nivel 2 es el que te define el diagnóstico, y por eso que hoy en día, cuando tienes un paciente con TB, siempre debes hacerle un PDRM para poder detectar rápidamente también lo que es resistencia a rifampicina. Recuerden que esta prueba siempre te arroja resistencia a rifampicina. Y es fundamental detectarlo tempranamente. Mínimo, el examen de síntomas en primario. Miren, para implementar un programa como este es lo mínimo, ¿no? Detectar lo que es un sintomático respiratorio. La imagen básica, desde el primer nivel, es la imagen radiográfica. Acuérdense que es fundamental tener una radiografía normal para definir a un paciente como tuberculosis latente. Y entonces toda la estrategia de contactos pasa no solamente por la parte clínica y baciloscópica, sino también pasa por la imagen radiográfica que debe ser normal para decir que ese puede ser una tuberculosis latente. La organización es fundamentalmente el tamizaje de contactos, como habíamos dicho, ¿no? ¿Qué queremos detectar acá? No solamente pacientes enfermos, sino sobre todo en los contactos poder saber si realmente son tuberculosis latente. ¿No? El VIH es fundamental también, el diagnóstico en el segundo nivel, tercer nivel, es ya lo que es la prueba molecular del diagnóstico certero. Mínimo entonces, radiología, síntomas. Se requiere, ahora bien, ¿por qué la radiología es mínimo ahí? Se requiere desde el primer nivel, porque tenemos a tener una gran cantidad de pacientes que son contactos asintomáticos y radiológicamente limpios, que nos van a obligar a usar un tratamiento preventivo, ¿no? Tratamiento para TB, ¿no? Tratamiento preventivo, hoy en día con 2 drogas. La utilidad entonces es la reducción de la transmisión comunitaria y la detección hospitalaria. Recuerden que la transmisión es lo que el corte, tenemos que procurar en estos programas el cortar la transmisión. Metaxémicas. En enfermedades metaxémicas, siempre recordar, ¿no? Malaria, leishmania, es importante, sobre todo, ¿no? Implementar, no digo, doctor, pero debería estar dengue, sí, pero que acá se saca porque dengue tiene brotes especiales, se maneja aparte. En el área metaxémicas tienes varias enfermedades que crónicamente tienes que hacer seguimiento. Malaria, leishmania, enfermedad de Carrión, son aquellas 3, y Chagas en el sur, que tienes que hacer seguimiento. Entonces, la implementación del laboratorio es importante, sobre todo la gota gruesa para frotis de malaria y el PCR para leishmaniasis. Lo mínimo, frotis primario, las imágenes no necesariamente son rutinarias, ¿no? Se puede requerir en otras circunstancias. En la organización se requiere el tamizaje en zona endémica y saber
cuáles son endémicas en nivel 1 y la confirmación siempre en el segundo nivel, confirmación diagnóstica. Lo mínimo, pruebas rápidas. Hay pruebas rápidas de vigilancia biológica que se hacen en látex que son muy sencillas de usar. Utilidad, obviamente, es controlar brotes en la comunidad y el diagnóstico sea ambulatorio. En lo que respecta a enfermedades ocupacionales, es todo un tema aparte, pero vamos a mencionar en lo que respecta solamente al laboratorio. Recordar que son pruebas de prevención por el daño que puede generar la ocupación en sí, o sea, a través de sustancias que se liberan durante el proceso o por el burnout. Entonces, en el examen, laboratorio, el hemograma, los toxicológicos como plomo en sangre son fundamentales. La medición funcional, habíamos hablado también acá, y acá viene la prueba funcional, pulmonar, la espirometría es fundamental. Lo mínimo es exámenes anuales de riesgo, que deben ser definidos por la actividad. Las imágenes, mínimo radiología para neumoconiosis. Tiene todo, no es cualquier radiografía. Es una radiografía, pero leído por un radiólogo que tiene que estar capacitado por la OIT para poder hacer una precisión del daño que puede estar sufriendo el paciente, sobre todo en lo que respecta a neumoconiosis. La organización preocupacional, ¿no? Básicamente es periódica, servicios ocupacionales y por actividad. En minería es mucho más intensivo. Mínimo basado en el tipo de exposición, ¿no? Por ejemplo, audiometría para el ruido, si es que es una industria de alto ruido, entonces es importante. Utilidad, prevención en áreas laborales, ¿no? Se trata de trabajar básicamente en el área laboral, o sea, en el lugar local de trabajo, en la gran industria o en la industria extractiva. Detección temprana, netamente ambulatoria, acá no hay nada hospitalario. Entonces, hay toda una ley y hay toda una actividad preventiva, incluso bianual en algunos casos, pero mínimo anual. Por último, cáncer. Cáncer puede hacerse muchísimo, pero ¿qué es lo mínimo que se debe hacer a nivel de lo que es apoyo diagnóstico, ¿no? Exámenes laboratorio, básicamente biopsia y marcadores tienen que ser implementados desde el segundo nivel, ¿no? PSA para próstata y la biopsia, la lectura de una biopsia mamaria, ¿no? O biopsia incluso de próstata. Mínimo, el examen clínico en el primario. Este sería, siempre decimos cuál es el mínimo que podrías tener, pero que esté capacitado para hacer un buen examen de mamas y un tacto rectal. Imágenes, la mamografía y la ecografía. Ojo que la ecografía para mama tiene que ser también con buen entrenamiento. No es un POCUS, es un buen entrenamiento y es combinado, porque recuerden que la ecografía, ¿no? con mamografía se complementan, eso es fundamental. La organización, tamizaje de mujeres mayores de 40 en mama en el nivel 1 y en el diagnóstico en el nivel 3. O sea, el 3, ¿por qué en el 3? Porque recuerden que cuando tú haces una biopsia en el nivel 2 que es positiva, esta tiene que ser evaluada por inmunistoquímica y genética. Entonces es importante para poder precisar bien el tipo, ¿no? Si es un doble, un triple positivo, y poder hacer un valor pronóstico de este paciente. Anual para riesgo de mamografía, es generalmente incluso para de alto riesgo, es 2 veces al año. La utilidad de detección temprana ambulatoria y reducción de la mortalidad definitivamente con la detección precoz. No es lo mismo detectarlo en estadio 1 o 2A incluso, a detectarlo en estadio 2B, 3 y peor 4. Entonces es fundamental. En el caso de próstata, sigue siendo el corte 50 años para iniciar las pesquisas en los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen alto riesgo. Antecedentes familiares. Muy bien, es lo importante de exámenes auxiliares.